Pues buenas tardes a todos. Tenemos la sesión interinstitucional que organiza la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que consideramos la mesa directiva muy importante para que los médicos que están en las diversas sedes participen en la discusión de varios tópicos de la especialidad, que se conozcan, que intercambien conocimientos, etcétera. Ahora tenemos un tema no solamente importante para los hematólogos de adultos, sino también para los hematólogos pediatras, que es la hemofilia, y vamos a hacer una revisión sobre todo de los aspectos prácticos. En este mes, que es el mes de la hemofilia, pues hemos tenido, tanto en la agrupación como en otros foros, varias revisiones y conferencias sobre esta enfermedad, y ahora queremos revisar algunos aspectos prácticos. Si me pasan la siguiente. Entonces, a nombre de la mesa directiva, les damos la bienvenida a los médicos residentes y a los médicos de la sede que toca hoy participar, que es el Hospital Infantil de México. La siguiente. Esta sesión interinstitucional es posible gracias al apoyo irrestricto de Octafarma, a quien le agradecemos el apoyo para poder llevarla a cabo. La siguiente. Y bueno, ya muchos de ustedes están familiarizados con este sistema. Encuentran dos botones en su pantalla, uno que conecta a esta sesión plenaria y el otro al grupo que corresponde. Cada una de las instituciones o sedes pues está dividido en 3 grupos, y cada uno de ustedes les aparecerá su grupo después de la presentación del caso clínico, que estamos en la sesión plenaria. Pues podrán ustedes elegir su grupo para pasar a la discusión particular que les corresponde en cada uno de los 3 subgrupos. La siguiente, por favor. El Hospital Infantil de México, como decía yo, es el anfitrión en esta ocasión. Tenemos a la doctora Elena Iraíz Pasos, quien nos presentará un caso clínico relacionado con la hemofilia. La doctora Mashenka Moreno, como profesor del curso, ha estado en contacto con las doctoras para la preparación del caso y luego para la presentación ya de los aspectos prácticos del tema tal, que hará la doctora María Luisa Cruz. La siguiente, por favor. También, como es habitual, tenemos en cada uno de los 3 subgrupos a 3 expertas en esta ocasión, invitadas, que son la doctora Moreno, la doctora Mónica Lozano, de Hematología Pediátrica del IMSS en Hermosillo, y la doctora Janet Soto, del Centro Médico de Occidente, de la parte de Hematología Pediátrica. La doctora Mashenka Moreno, entonces, además de ser la anfitriona, pues participará en el primer grupo. La siguiente. Muy bien. Entonces, pues sin más, daremos inicio a la presentación del caso clínico, para que todos lo escuchemos y luego posteriormente pasemos a bueno, hará alguna pregunta si alguien tiene alguna duda del caso antes de dividirnos en los 3 grupos para las sesiones con cada uno de los expertos. Entonces, adelante, doctora, por favor, para que nos presente el caso clínico. Si quiere usted compartir su pantalla para que nos lo presente. Listo. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por conectarse en la sesión de hoy, que va a estar dedicada a aspectos prácticos en el manejo de la hemofilia. Nosotros como anfitriones somos el Hospital Infantil de México, el Departamento de Hematología Pediátrica, y pues procedemos a presentar a nuestro paciente, que al momento del padecimiento actual era un paciente de 17 años, sexo masculino,
con lugar de residencia en la Ciudad de México. Contaba con varios antecedentes familiares de importancia. En cuanto al padre y a la madre, ellos se referían asintomáticos. Sin embargo, nuestro paciente contaba con con un hermano de 13 años, finado por una hemorragia intracraneana y un padecimiento de base de hemofilia grave. También refiere un hermano finado a los 2 meses de vida con diagnóstico de hemofilia grave y un tío materno que al momento de la hospitalización se encontraba vivo con hemofilia grave también. Y en cuanto a los antecedentes de nuestro paciente, él se refería con alergias negadas, inmunizaciones completas. Su diagnóstico se realizó a los 2 años de edad en el Hospital General de México. Él debutó con una lesión de nervio óptico que presentó proptosis por un hematoma orbitario y secundario a eso presentó pérdida total de la visión del ojo derecho a los 2 años. Nosotros lo conocimos en el 2014 por un evento de hematoma del psoas y posterior a eso estuvo recurriendo a urgencias en múltiples ocasiones del 2017 al 2019 por eventos de hemartrosis con fijación más que nada en la rodilla derecha. En cuanto al padecimiento que nos trae a discusión el día de hoy, el 9 de enero del 2022, nuestro paciente presenta un accidente en motocicleta, llega a urgencias con estado de policontundido y secundario a eso presenta dolor y deformidad en el muslo derecho. Se observa una fractura diaficiaria en el tercio distal del fémur con un trazo oblicuo. Y como manejo de urgencia, lo que inicialmente se hizo fue administrar factor 8 recombinante Turoctococ al 100% cada 8 horas durante 5 días. Al mismo tiempo fue valorado por el Servicio de Ortopedia y Traumatología, que realizan una férula pelvipodálica con vendaje de Jones. Sin embargo, en ese momento no se contaba con tiempo quirúrgico ni con material de osteosíntesis, por lo que al controlarse el sangrado inicial y al controlarse el dolor, y al presentar una adecuada fijación de la fractura, se decide su egreso para ingresar posteriormente por la consulta externa para la programación quirúrgica de una reparación abierta con fijación interna de fémur con un clavo centromedular anterógrado. Esta cirugía se realiza el día 6 de abril. Se reportó un sangrado de 660 cc, una duración de 1 a 40 horas, y nosotros como equipo de hematología administramos una dosis previa a la cirugía de factor 8 Turoctococ alfa recombinante al 100%. Posterior a la cirugía se dejó un manejo con horario cada 8 horas del mismo porcentaje de factor 8 que estuvo durante el 7 al 19 de abril. La evolución de nuestro paciente durante la hospitalización postquirúrgica fue tórpida. El 9 de abril del 2022 se reportó un ultrasonido con colecciones en glúteo, sobre todo en el tercio proximal y distal del glúteo con la región lateral en relación a probables hematomas. El 17 de abril el paciente integra datos clínicos de sepsis asociada a cuidados de la salud. Fue valorado por el equipo de infectología y se inició tratamiento antibiótico con esquema con cefepime y con amikacina. Estuvimos al corriente de la evolución clínica de ese hematoma, encontrando el 18 de abril un nuevo ultrasonido que reportaba colecciones heterogéneas en cuadrante superior externo del glúteo, que era donde más predominaba, en el inferior externo también, en la cara lateral del muslo proximal y el trayecto del tercio proximal. Clínicamente el paciente se presentaba con aumento de volumen en el sitio postquirúrgico y en cuanto a nosotros, lo que hicimos como equipo de hematología fue sospechar la presencia de inhibidores, así que el 10 de abril de 2022 conseguimos la determinación de inhibidores que se encontraban en 7 unidades Bethesda, además de una actividad del factor 8 de menos 0.4%. Por lo que al encontrar un inhibidor en nuestro tratamiento con factor 8, se decide iniciar tratamiento con complejo coagulante Feiba a 50 unidades kilodosis cada 12 horas. Presenta todavía un aumento de volumen en los días posteriores. Es valorado nuevamente por el equipo de ortopedia que ante un ultrasonido que reporta hemorragia en la región poplitea y que esta hemorragia desplazaba la vena femoral en sus 3 segmentos con edema de tejidos blandos y ganglios de aspecto inflamatorio, resuelve un drenaje de hematoma del muslo el 21 de abril.
Este drenaje de hematoma del muslo necesitó una preparación por nuestra parte. Del 21 de abril en adelante se aumentó la dosis del factor inhibidor, del complejo antiinhibidor coagulante y se dejó a 60 unidades kilodosis cada 8 horas. En ese momento en el hospital no contábamos con Novoceben, sino hasta el 22 de abril, cuando se decide iniciar el tratamiento a 90 microgramos kilodosis, aunado todavía el Feiba a 178 unidades. Presenta mejoría del hematoma del muslo derecho y en cuanto a nuestro tratamiento con Feiba, se logra disminuir la dosis a 142 unidades kilo día. Al mejorar el cuadro clínico del paciente posterior al drenaje del hematoma, se decide su egreso para seguimiento por consulta externa el 4 de mayo del 2022. Sin embargo, él regresa el 13 de mayo de ese año por un cuadro clínico de dehiscencia de herida de 3 días de evolución que presentaba material serohemático. El ultrasonido de ese día presenta un reporte con una colección en el muslo de 1.548 mililitros, con presencia de múltiples septos y sangrado local en la zona de la dehiscencia. Nuevamente se nos comenta por el equipo quirúrgico que amerita un manejo del hematoma residual con drenaje por parte de la infección que presentaba el sitio de herida quirúrgica. Se inició tratamiento con cefepime y con vancomicina. Y nuevamente nosotros continuamos con el tratamiento con Feiba a 50 unidades kilo cada 4 horas, que se llevó el 16, 17 y 18 de mayo. Ese drenaje de hematoma se realizó hasta el 9 de junio, el hematoma residual con 200 mililitros de sangrado. Nuevamente administramos dosis de Novoceben antes de que el paciente entre a quirófano a 90 microgramos kilodosis y estuvo del 9 de junio hasta el 22 de junio hospitalizado con datos clínicos de una infección de tejidos óseos. El equipo de infectología sospechaba de una osteomielitis ya para el momento del diagnóstico crónica. Se realizaron nuevamente determinaciones de factor 8 que se reportaban en 0.9% y contamos con un ultrasonido del 7 de julio que reportaba una colección de 2.9 y de 0.9 con cambios ya inflamatorios crónicos en el compartimiento anterior y nuevamente colecciones residuales en el área proximal. Infectología sugiere en ese momento el retiro del material de osteosíntesis ante datos de infección y una probable osteomielitis y completó nuestro paciente tratamiento con cefepime y con vancomicina del 13 de junio al 1 de agosto. En cuanto a la evolución clínica, ya no presentaba datos de respuesta inflamatoria, fue valorado nuevamente por infectología que sugiere que podría irse a casa con tratamiento con levofloxacino, por lo que nuestro plan terapéutico fue dejar tratamiento con profilaxis, ya con emicizumab, por lo que el 15 de julio se inició la dosis de impregnación a 3 miligramos kilodosis semanal, cumpliendo 4 dosis. Nuestro paciente egresa el 1 de agosto del 2022 y continuó con consultas mensuales para administración de emicizumab a 6 miligramos kilodosis. Sin embargo, su última aplicación fue el 25 de octubre del 2022. Posterior a eso, el paciente pierde seguimiento por la consulta con nosotros al cumplir la mayoría de edad. Y esa fue la última aplicación de emicizumab que se realizó. No tenemos como informes de que haya presentado nuevas hemorragias ni acudió al servicio de urgencias después de todo el tiempo que tuvo el tratamiento profiláctico. Y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora por su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta específica para la doctora Pasos, puede tomar la palabra en este momento. Sí, doctor. Doctora Pasos, una pregunta. Veo que utilizaban primero factor 7 activado y después otro diferente bypass, pero ¿cuál es digamos, explicación o cuál sería el punto de por qué hicieron esos cambios?
Más que nada, la razón fue porque no contábamos en el hospital en ese momento con el factor, entonces se trabajó con lo que se contaba en farmacia en ese momento. Claro. No, muy bien, ok, sí. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Este es un caso complicado, como suele suceder con algunos de estos pacientes que pues tienen complicaciones no solamente crónicas, sino agudas, como este accidente desafortunado que tuvo este joven y todo lo que derivó del manejo. Yo solo preguntaría, ¿el paciente tuvo cuidados en el posoperatorio? Es decir, la dehiscencia fue básicamente por un problema infeccioso o hubo alguna actividad inapropiada del paciente, doctora? Lo relacionamos más con un problema infeccioso porque la mayor parte del posoperatorio él estuvo hospitalizado y el tiempo que estuvo fuera del hospital fue muy corto, entonces los cuidados que tuvo fuera de nuestro hospital sí fueron pues un poco sin las medidas suficientes para esa herida quirúrgica. Correcto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de que pasemos a los grupos? Bueno, de no ser así, entonces, por favor, seleccionen, se pueden salir de aquí de la sesión plenaria y entrar al grupo que les corresponde. Son 3 grupos con diversos hospitales. Ya dijimos quiénes están como coordinadoras y como, sobre todo, las expertas que están en cada uno de los grupos para revisar las preguntas que tenemos. Son las 7:22, entonces tendremos hasta el 15 minutos para las 8 o 10 para las 8 para poder discutir estas preguntas y luego regresar aquí a la sesión plenaria. Entonces vamos a cada uno de los grupos y nos vemos en un momento aquí. Muy bien. Bueno, pues pasamos entonces rápidamente a que los voceros de cada uno de los 3 grupos nos haga un breve resumen de lo que se comentó en cada uno de los módulos. Vamos a iniciar en el módulo 1, donde estuvimos la doctora Moreno y su servidor, con la doctora Argüelles. Háganos un resumen breve, por favor, de lo que estuvimos comentando, doctora. Hola, buenas noches. Bueno, en el grupo número 1 estuvimos platicando sobre cuándo vamos a iniciar la profilaxis en los pacientes con hemofilia. Llegamos pues todos con la revisión que vamos a iniciar más o menos a la edad de 2 años en pacientes con hemofilia grave. ¿Esto por qué? Porque es cuando van a iniciar con una actividad y van a empezar pues con trauma en las articulaciones en bisagra. Todo esto nos va a permitir mejorar a largo plazo la calidad de vida de los pacientes y mejorar las consecuencias de la artropatía por la hemofilia. Nuestro objetivo va a ser llevar a nuestro nivel de actividad en un 3 a un 5%. Vamos a utilizar de primera instancia, si lo tenemos, derivado plasmático enriquecido con factor de von Willebrand. Pero si no hay más, bueno, pues vamos a utilizar el factor recombinante, ya que vamos a balancear, bueno, pues que es más conveniente para el paciente. Sin embargo, pues considerando el aumento del riesgo del desarrollo de los inhibidores en nuestros pacientes. Además, platicamos de las corrientes que se están empleando en este momento sobre el uso del emicizumab en pacientes que aún no desarrollan inhibidores y que están en edades muy tempranas, sobre todo aquellos que tienen alto riesgo de hemorragias intracraneales. Esto antes de iniciar la exposición a un factor octavo. Tenemos unas corrientes que incluso nos hablan de iniciar el tratamiento a edades tan tempranas como los 19 días de vida. Y otra corriente, por ejemplo, en Alemania, que este sí dice que hay que exponerlos al factor octavo. Además, aquí nos vamos a enfrentar a otra disyuntiva, cuando combinarlo, bueno, con un derivado plasmático, en este caso el emicizumab, sobre todo en pacientes que sea difícil que ellos accedan a un acceso venoso. También platicamos de cuáles son las indicaciones pues muy puntuales de
aplicar un catéter venoso central en estos pacientes, como por ejemplo en aquellos pacientes que necesitemos una infusión continua y a dosis muy alta y estemos utilizando los factores de vida corta. O por ejemplo en el esquema sueco, o que estemos llevando a nuestro paciente en inducción a la tolerancia inmune, porque vamos a tener dosis continuas de hasta 50 unidades por kilogramo 3 veces a la semana. Además de que tenemos que hacer una evaluación social y completa del paciente, ya que tenemos que valorar condiciones sociales e higiénicas. Entonces, además podemos utilizar, y si nuestro paciente ha utilizado, hemos puesto 2 catéteres puertos, bueno, ya se considera como que es un paciente con un acceso venoso difícil. Otra característica que vimos muy importante es que la mayoría de estos pacientes van a llegar a un punto en el que ya los vamos a tener con emicizumab y ya no van a ser necesarios utilizar el catéter venoso central, por lo que muchas cirugías pues van a ser encaminadas a retirarlo. Entonces, el emicizumab al ser subcutáneo nos da esta gran ventaja. También platicamos de las diferentes tipos de profilaxis. Vimos que la primaria, pues en niños antes de los 3 años y antes de que desarrollen la artropatía. En adultos, en lo que nos enfrentamos en nuestro centro, pues vemos pacientes ya que tenemos que iniciar con profilaxis moderada, secundaria y terciaria, porque muchas veces es cuando se llega al diagnóstico, en este caso de los adultos, que ya tenían una hemofilia leve o moderada, y no es hasta que se exponen a un reto hemostático que iniciamos el protocolo y llegamos al diagnóstico, pero pues con el fin de llevarlos del 1 al 3%. Pero en los adultos tenemos que individualizar más a estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya cada vez nuestros pacientes los vamos a ver con otras comorbilidades y con otros fármacos que nos pueden aumentar el riesgo de sangrado. Por ejemplo, no es difícil ver en un adulto que lo tengamos que anticoagular por una condición secundaria a la hemofilia como una fibrilación auricular. Entonces, en estos pacientes tendríamos que valorar y jugar ahí sobre los niveles de nuestro factor al que debemos de llevar a los pacientes, y además tomar en cuenta su desempeño laboral para evitar el riesgo de sangrados en los demás pacientes, y sobre todo, pues, participar con ellos y explicarles todas las redes de apoyos que hay para los pacientes con hemofilia, como por ejemplo en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos la red domiciliaria, donde con el fin de tener una adherencia al tratamiento, el factor le llega a su domicilio a cada paciente. Y si no, bueno, pues saber que todos los hospitales cuentan con una red, y además apoyarnos con la industria farmacéutica, donde ellos pues nos tienen que ayudar a que el paciente reciba su factor, y así nosotros impactar directamente en la calidad de vida de los pacientes. Eso fue lo que platicamos nosotros en el grupo 1. Muy bien, pues esto fue lo que se refiere al seguimiento y vigilancia de los pacientes. Y en el grupo 2, donde está el doctor Terreros, se discutió sobre los nuevos factores de vida media extendida y la terapia de no reemplazo también. Así que, ¿quién es la vocera del grupo 2, por favor? La doctora Vianey, doctor Mellón, porque el doctor Terreros lo sacó, se desconectó, pero menciona que la doctora Vianey es quien va a ser la vocera del grupo 2. Adelante, doctora Vianey. ¿Nos escucha la doctora Vianey? ¿Nos escucha? Ya ingresó el doctor Terreros. Perdón, es que algo pasó aquí con el internet. Es la doctora Vianey de su grupo quien va a ser la vocera, ¿verdad, doctor? Sí, nuestro grupo va representado por nuestra MESI del grupo, que es la doctora Vianey. Entonces, Muy bienvenida, bien. doctora Vianey, Gracias, por doctora. favor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, me escuchamos. Ok. Hola, buenas noches. Pues nuestro grupo abordamos como primer punto la farmacocinética en hemofilia, pues como parte del tratamiento, pues un concepto nuevo
no del todo, pero es ese enfoque individualizado por cada paciente, en el cual pues nosotros nos vamos a apoyar con la farmacocinética, que pues el objetivo de tener una farmacocinética nos va a ayudar a la dosificación e individualizar los regímenes de profilaxis en cada paciente para pues tener unos niveles adecuados tanto del factor, aunque pues hablábamos mucho sobre que esto pues nos ayuda mucho porque vamos a tomar muchas cosas en cuenta, por ejemplo, el tipo, bueno, el fenotipo de sangrado del paciente, la actividad que tiene y que hablábamos sobre todo que esta farmacocinética actualmente en nuestra experiencia pues es compleja de aplicar porque hay veces que nosotros cuando tomamos estos estudios a veces nos salen que los niveles están bajos, pero a la hora de compararlo con la clínica del paciente, pues no nos está dando clínica de hemorragia. Entonces, será necesario bajar más o al contrario, que esté sobre los niveles más altos y tendríamos que disminuir nuestras dosis. Entonces, es algo complejo, es algo nuevo y que todavía nos falta pues experiencia para poder aplicar esta farmacocinética y pues al final del día todo lo que nos lleva hacia la hemofilia pues es que el paciente no lleva hacia una autogestión hasta que él pues pueda llevar una vida normal. Y en esta parte, pues, como ya lo dijo, también revisamos un poco de estas fórmulas de vida extendida. Hablábamos sobre las ventajas que estos tienen y pues una entre ellas, pues, son, como lo dicen, de vida extendida. Sabemos que los de vida media, pues a veces estos son 3 infusiones de semana, a veces hasta 180 infusiones por año. Y estos de vida media extendida, pues ya tienen 1.3, pues más sobrevida que uno de media, lo que nos va a ayudar a que pues el estilo de vida del paciente pues sea más activo, que no tenga miedo a sangrados, también reducir los sangrados subclínicos y sobre todo pues como estos pacientes es más fácil que tengan una adherencia, hay menos infusiones y pues hablábamos como que de esa ventaja. Escuchábamos que algunos pues sí tienen la experiencia, algunos pues realmente, como decía, no tienen ni siquiera el factor, pero hablábamos de cómo nos ha ido con estos factores de vida media extendida, por ejemplo, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde estamos, pues la verdad nos ha ido muy bien. Hablábamos también un poco del emicizumab, que nosotros a quienes se los indicábamos, sobre todo pues a los que pues tienen antecedentes de un fenotipo de sangrado pues severo. A veces casi siempre lo tratamos de buscar a pacientitos que pues no tienen esa posibilidad de viajar al hospital y pues que sabemos que solo con una aplicación al mes es suficiente. Entonces, principalmente eso fue lo que pudimos hablar sobre nuestro grupo. Y en la mesa 3, doctor Mellón, bueno, pues agradecemos a la doctora Janet Soto por sus valiosas aportaciones, que fue nuestra experta, y va a presentar la doctora Leticia Corral. Adelante, doctora Corral. Gracias, buenas noches. Bueno, en el grupo 3, nosotros nos comentamos sobre la presencia o el desarrollo de los inhibidores, teniendo en cuenta pues que los pacientes que pueden desarrollar en los inhibidores pues tienen factores de riesgo que los hacen más propensos a estos. Se mencionaban 2 tipos o 2 grupos que son genéticos, los no modificables, ahí se incluyen las mutaciones, las de riesgo alto que son mutaciones nulas, las de lesiones, también podríamos encontrar inversión del intrón 1, inversión del intrón 22, y pues también en el grupo que divide a los factores ambientales, pues también se podría hablar de la exposición al factor, pues que sea una exposición grande, obviamente a dosis altas, que sea una exposición repentina, que sea, por ejemplo, en una cirugía no planeada, también tendría que ver mucho pues la historia familiar,
los pacientes que tienen ya un familiar que ha desarrollado inhibidor, pues es más, aumenta el riesgo para que nuestro paciente o el paciente pueda desarrollar el inhibidor. Y pues también se podría mencionar la etnia. Como lo mencionaba, pues se ha visto que los africanos pues tienen un riesgo hasta 4.9 veces mayor de desarrollar un inhibidor. También platicamos sobre cómo vamos a medir los inhibidores o cómo lo vamos nosotros a detectar. Se hablaba que en las primeras 20 exposiciones a un factor se debe de medir o se debe de buscar este inhibidor a la quinta exposición. Pasando de las 20 a las 50 exposiciones, este inhibidor se debe de buscar cada 10 exposiciones. Y se hablaba que después de las 50 exposiciones, pues la verdad es que se ha visto en la literatura que es infrecuente que se desarrolle un inhibidor, pero no hay que dejarlo de lado, no hay que olvidarnos de eso. Por eso se recomienda que haya mediciones de 1 a 2 veces por año pues de los inhibidores. También platicábamos sobre las estrategias para nosotros erradicar sobre pues estos inhibidores. Pues se hablaba de la inmunotolerancia, la cual se ha considerado, o bueno, se ha visto que del 70 al 80% con esta estrategia, pues se ha visto que se puede erradicar el inhibidor. Esta inmunotolerancia también está diseñada para pacientes adultos que recientemente desarrollaron un inhibidor, pues obviamente en los niños, como nosotros en nuestro caso que tratamos pacientes pediátricos, o en pacientes que tampoco no tienen respuesta a la inmunotolerancia ya aplicada, se podría modificar el factor recombinante que estamos utilizando. Se habla de dos vertientes, o podría decirse dos caminos. Se habla de utilizar unidades altas o unidades, 200 unidades kilo por día, o se habla de ser un poquito más, pues no utilizar pequeñas unidades como 50 unidades kilo día, pero 3 veces a la semana. Le comentaba yo, bueno, comentábamos en el grupo que en mi centro, en el Centro Médico de Occidente, nosotros nos guiamos pues por la vertiente de utilizar 50 unidades kilo 3 veces por semana, y pues de los cuales hemos también tenido buenos resultados. Nos aportaba la doctora Soto que pues también hay que tener en cuenta el cómo nosotros vamos a ver o cómo nosotros vamos a estar monitorizando el que nuestra inmunotolerancia esté funcionando, y se toma en cuenta el aumento o el descenso del más del 20% o el menor del 20% del inhibidor. También se habla de que hay que seguir monitorizando a los pacientes, se habla de 18 a 33 meses pues con la inmunotolerancia. Por último, bueno, que fue al principio, pero por último, pues también hablábamos del manejo de los pacientes con hemofilia en cirugías. Se hablaba que en los pacientes sin inhibidor, pues hay que elevar del 80 al 100% la actividad del factor. Se habla que en cirugías mayores podremos alargar la aplicación del factor hasta 14 días continuamente, pero también la otra vertiente en pacientes con inhibidor, pues ahí ya podemos utilizar los agentes bypassantes que también se mencionaron, que es el factor 7, o pues el FEIBA, que su nombre es el complejo proteomínico activado, que también pues es un agente bypassante que se puede utilizar. Pues en resumen, creo que eso fue lo que nuestro grupo abarcó. Muy bien, pues muchas gracias por el resumen, y gracias a nuestras expertas en el grupo 1, la doctora Mashenko Moreno, en el grupo 2, la doctora Mónica Lozano, y en el grupo 3, la doctora Janet Soto. Pasamos entonces ahora a la revisión de los aspectos más importantes que nos presentará la doctora Cruz, María Luisa Cruz, del Hospital Infantil de México. Adelante, doctora Cruz, con su presentación. Gracias. Al final tendremos tiempo, espero, para algunas otras preguntas, si hubiera preguntas o comentarios de los asistentes, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Cruz Soria. Soy residente de segundo año de hematología pediátrica del Hospital Infantil de México. Y en este caso vamos a discutir los temas, sobre todo en los aspectos del tratamiento de la hemofilia A, en este caso como fue nuestro paciente, que pues realmente nos vimos como obligados a utilizar casi todo el esquema de tratamiento para hemofilia. Dentro del contenido vamos a hablar introducción, un poco de epidemiología, la genética, su clasificación, el tratamiento en cuanto a la profilaxis, el desarrollo de inhibidores, agentes bypass, la inmunotolerancia, el tratamiento de no reemplazo y terapia génica.
Bueno, hablando un poquito de la introducción y de la historia de la hemofilia, pues nos encontramos con que tenemos desde antiguos, o sea, tenemos ya casos muy antiguos de escrituras en las que ya se veía desarrollado o todavía no teníamos como tal, no sabíamos como tal que era una hemofilia, pero ya teníamos estos antecedentes de sangrados en hombres y familiares. Dentro de los textos, el más antiguo que tenemos actualmente es el Talmud, que se data del siglo II. Y posteriormente, dentro de la historia también que se le nombró como una enfermedad de la realeza, enfermedad real, porque en el siglo XVII la reina Victoria fue que tuvo como tal esta herencia hacia su descendencia y pues se vio también en estos casos. En 1803, John Conrad fue el primer médico en reportar un trastorno hemorrágico, que ya fue caracterizado como tal dentro de la clínica, como se presenta la hemofilia, como hemorragias articulares y musculares que afectaban principalmente a los hombres de la misma familia. Y fue en 1828 cuando Friedrich Koch con el profesor, utilizaron ya el término como tal de hemofilia. Hablando un poquito de la epidemiología, encontramos que dentro de la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, va a ser la más frecuente, 4 veces más frecuente que la hemofilia B, y va a comprender el 80% de los casos de hemofilia. Esta tiene una prevalencia aproximadamente de 1 en 5,000 varones vivos, a diferencia de la hemofilia B, que su incidencia es aproximadamente de 1 en 25,000 a 30,000 varones vivos, y se estima aproximadamente que en el mundo hay 1.125.000 hombres con hemofilia, y de estos 418,000 presentan una hemofilia grave. Dentro de la genética y la herencia de la hemofilia, pues sabemos que es un trastorno hereditario que principalmente, bueno, es un trastorno con patrón recesivo ligado al X, y generalmente lo que vamos a encontrar es que los hombres se van a ver afectados al tener un cromosoma X afectado, y las mujeres generalmente pues van a ser las portadoras. Dependiendo de la herencia del patrón, al encontrarnos con una familia con una madre portadora, va a tener el 25% de tener un hijo varón con hemofilia, y el otro 25% también para que tenga una hija portadora. Dentro de esta herencia nos encontramos también con la presencia de las portadoras obligadas, que estas van a ser sobre todo las hijas de un hombre con hemofilia, las madres de un niño con hemofilia y por lo menos otro familiar con hemofilias, madres de un niño con hemofilia y un familiar portador del gen, y madre de 2 o más niños con hemofilia. Y también se encuentran las portadoras probables, que estas van a ser todas las hijas de una portadora, madre de un niño con hemofilia que no tiene familiares con hemofilia o que no se conocen con hemofilia, y hermanas, madres, abuelas, tías, sobrinas y primas de portadoras. Actualmente conocemos o se conoce que existen más de 1.209 mutaciones, sobre todo para el desarrollo de la hemofilia A, esto de las regiones codificantes del factor 8, y siendo las de las más comunes, cerca del 50% la mutación del intrón 22 y el intrón 1 son las más frecuentes. La del intrón 22, también hay un estudio realizado aquí en nuestro país, en el que también se acerca a la literatura a nivel mundial, en el que cerca del 50% de las mutaciones que se hicieron o que tenemos en la población mexicana es también la inversión del intrón 22. Y dentro de las siguientes mutaciones más frecuentes son las mutaciones puntuales, las de lesiones, las inserciones y los reordenamientos. Como tal, hablando específicamente del factor 8, sabemos que esta es una glicoproteína de alto peso molecular que va a actuar como cofactor en la cascada de coagulación.
Su codificación se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma X en la posición 28. Es por ello que es una herencia ligada al X. Y va a contar de 26 exones que van a codificar un ARN con un precursor de 2351 aminoácidos, y este va a ser principalmente sintetizado en las células hepáticas. Pues básicamente esta sería la estructura como tal del gen del factor 8, y donde vemos que tiene sus diferentes exones, y estos son 26 exones, y principalmente en el 22, perdón, va a encontrarse la mutación más frecuente. ¿Por qué es importante Porque es importante la estructura del factor 8. Esta va a estar compuesta de dos cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada, y estos van a estar compuestos por dominios homólogos. Vamos a encontrar que vamos a tener dominios A, que va a ser del 1 al 3, vamos a tener 3 dominios A, un dominio B y 2 dominios C. Esto es importante porque en cada uno de estos dominios se van a encontrar o se van a pegar las diferentes moléculas con las que va a interactuar el factor 8. Sobre todo, pues tener bien en cuenta que en la cadena pesada, en el dominio A2, es donde se va a encontrar con el factor 9 para poder así continuar en la cascada de coagulación, y con esto activar el factor 10. Y en el A3 se va a encontrar con el factor de von Willebrand. Como sabemos, el factor de von Willebrand es como un chaperón del factor 8. Entonces, al encontrarse unido al factor de von Willebrand, este va a incrementar su vida media y pues va a evitar su proteólisis. Y dentro de los dominios importantes también nos encontramos el dominio B, que este también va a ser su dominio más inmunogénico, y donde se va a encontrar también el desarrollo, o va a estar asociado al desarrollo de inhibidores. El factor 8 tiene aproximadamente en los adultos una vida media de 12 horas, sin embargo, en los niños esta vida media es un poco más corta y se encuentra entre unas 8 y 12 horas. De acuerdo a la clasificación de la hemofilia, cuando tenemos ya el diagnóstico y la deficiencia, la vamos a encontrar como grave, moderada y leve. Esta se va a clasificar de acuerdo a su actividad, de acuerdo a la actividad del factor, que si se encuentra menos del 1%, se va a encontrar dentro de la clasificación grave, del 1 al 5% en la clasificación moderada, y del 5 al 40% en una clasificación leve. Este es importante porque de acuerdo a la actividad del factor y de acuerdo a esta clasificación vamos a ver la frecuencia de las hemorragias y los sitios más frecuentes de hemorragias, encontrando que los pacientes que se encuentran dentro de una clasificación grave van a ser los pacientes que van a tener más sangrados espontáneos, sobre todo a nivel articular. Sin embargo, estos pacientes, al estar sometidos a un reto hemostático, van a tener un mayor riesgo de sangrado. Y en cuanto a la clasificación moderada y leve, en estos pacientes se ve que se ha visto que tienen una menor tasa de sangrado. Sin embargo, hay pacientes que se encuentran o que clasifican dentro de una hemofilia moderada, entre una actividad del 1 al 5%, pero estos pacientes también pueden llegar a tener un fenotipo hemorrágico en el que tienen clínica como un paciente grave con hemartrosis recurrentes, a pesar de tener un factor o una cuantificación de factor entre el 1 y el 5%. La principal manifestación clínica que vamos a encontrar en los pacientes con hemofilia van a ser las hemartrosis. Son generalmente, como ya les comenté, van a ser en pacientes que tengan una clasificación grave. Van a tener sangrados espontáneos y que principalmente son en las articulaciones grandes, en las articulaciones de rodillas y codos, y también pues hasta pueden ser espontáneos o pueden estar asociados también a traumatismos, sobre todo en los pacientes que se encuentran entre en la clasificación moderada y leve. El principal o nuestra principal meta como hematólogos es evitar la artropatía hemofílica, por ser el principal sitio de sangrado de los pacientes con hemofilia.
Sin embargo, estos pacientes pueden tener sangrados a cualquier nivel. Si bien es menos común que tengan sangrados mucocutáneos, también los pueden llegar a presentar. Y también cuando se ven expuestos a retos hemostáticos también pueden tener estos sangrados. Dependiendo también de la gravedad de la hemofilia, vamos a ver que la frecuencia aproximada que tienen los sangrados en las tres, en la clasificación de las tres, si bien la grave es la que tiene más sangrados espontáneos, en la leve y la moderada también va a ser más frecuente los sangrados articulares. Y dentro de esto, en frecuencia, los siguientes son los sangrados musculoesqueléticos o musculares, y encontramos que el sangrado del sistema nervioso central tiene menos del 5% de incidencia en los pacientes con hemofilia. Sin embargo, es una de los sangrados que pone en peligro la vida y es una de las urgencias hematológicas que tenemos y que debemos saber tratar. Estos sangrados debemos de clasificarlos o debemos nosotros de saber que tenemos estos sangrados que ponen en peligro la vida, sobre todo los sangrados intracraneales, en cuello y garganta, y gastrointestinales, que son pacientes con los que tenemos que tratarlos con un nivel de factor o llevarlos a un nivel de factor al 100% para evitar desenlaces fatales. Dentro del tratamiento, el principal tratamiento o lo que las guías nos marcan es que el encontrar al paciente o meter a un paciente a profilaxis. Generalmente son los pacientes los que deben estar en profilaxis, los pacientes que tienen una clasificación grave, y los pacientes también que tienen estos fenotipos hemorrágicos. Tenemos tres tipos de profilaxis principalmente, que es la profilaxis primaria. Sobre todo nosotros en el área de pediatría nos encontramos mucho más apegados a estos tipos de profilaxis. Dentro de la profilaxis primaria tenemos a los pacientes que se encuentran con ausencia de enfermedad articular documentada, y generalmente el inicio es antes de la segunda hemorragia articular o antes de los 2 o 3 años de vida. La profilaxis secundaria va a ser la profilaxis iniciada después de la segunda hemorragia, pero antes de que tengan una enfermedad ya articular establecida, y generalmente es después de los 3 años de vida. Y la profilaxis terciaria, que esta es cuando ya tenemos una enfermedad articular documentada o establecida, que pues las guías nos dicen que realmente deberíamos evitar iniciar profilaxis terciaria. Lo ideal sería iniciar la profilaxis en los pacientes en los que todavía no tenemos un daño articular y la calidad de vida podemos mejorar su calidad de vida. El objetivo principal de la profilaxis va a ser llevar al paciente a un nivel de factor por encima del 1%. Sin embargo, las nuevas guías marcan que lo ideal es llevar a los pacientes arriba del 1%, y en algunos artículos de los más nuevos marcan mantenerlos arriba ya del 5%, tener a un paciente no solo en un rango moderado, sino hacerlos en un rango leve para que puedan tener una mejor calidad de vida, y esto también individualizarlo dependiendo de las actividades que tiene cada paciente. Dentro de la profilaxis contamos con varios protocolos. Se encuentra el protocolo sueco, el protocolo holandés y el protocolo canadiense. Dentro de ellos, las diferencias van a ser en las dosis que se van a administrar en la profilaxis de estos pacientes, que generalmente en los protocolos en sueco y holandés son más altas estas dosis, sobre todo en el Malmo, que son de 20 a 40 unidades por kilo durante 3 días a la semana. En México generalmente tenemos como un mayor apego al protocolo canadiense, que estas son dosis escalonadas en las que inicias con dosis bajas, que puede ir de 15 hasta 20 unidades por kilo, de 2 a 3 veces por semana. Y esto lo vas a ir incrementando, pudiendo llegar sí hasta unas 40 unidades por kilo, de 2 a 3 veces por semana.
Sin embargo, actualmente hemos visto que, o lo ideal es tener a los pacientes, a todos pacientes en profilaxis en un tratamiento personalizado. Esto teniendo en cuenta las actividades que realiza cada uno de nuestros pacientes y el fenotipo que tiene de hemorragia que tiene cada uno. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues dependiendo o a base de una farmacocinética, encontrando en cada paciente, dependiendo de la dosis que utilizamos, cómo está en nuestro valle de factor 8 o de actividad del factor 8, dependiendo de las dosis que le administramos y qué tanto tarda también en depurar este factor. Si bien existen varios tipos de farmacocinética o varias maneras de realizar la farmacocinética, está la individualizada y la farmacocinética de población. Esta cualquiera nos puede ayudar para individualizar más el tratamiento. Hay ciertas corrientes en las que dice que se tiene que medir el factor antes de administrarlo, 4 horas posterior, 24 hasta 48 horas posterior, para ver qué tanto tarda el paciente en depurar el factor y si estamos llegando a nuestro valle, si estamos manteniendo nuestro basal. Va a tener muchas ventajas, sobre todo pues vamos a ver que los pacientes van a tener una mejor calidad de vida. En algunos pacientes vamos a poder prolongar esta exposición al factor, o en algunos pacientes en los que tenemos sangrados recurrentes, tendríamos también que acortar esta dosis, pero sin embargo, al acortarla vamos a tener menos episodios de sangrado. Entonces, lo ideal en los pacientes que están ahorita con profilaxis sería tener un tratamiento personalizado en base a la farmacocinética. Hablando un poquito de la historia del tratamiento, en 1948 se empezaron a utilizar el tratamiento ya para hemofilia como tal. Se utilizaba primero la sangre total, posteriormente se empezó a utilizar el plasma de donante sano. Sin embargo, como se fueron pues desarrollando nuevas o se fue actualizando la industria, se fueron también depurando estas infusiones. Posteriormente, hasta 1964 fue que se visualizó que el factor 8 se encontraba más o a mayor concentración en los crioprecipitados, y con se empezaron a utilizar ya los crioprecipitados en lugar del plasma para el tratamiento de los pacientes con hemofilia. Posteriormente, se instauró, se descubrió el factor 8 derivado plasmático, que el primero liofilizado. Sin embargo, por alrededor de 1980 se empezaron a ver que incrementaron las infecciones, sobre todo VIH y hepatitis, y en esta fue que a partir de 1980 se empezaron a depurar más los factores plasmáticos para disminuir riesgos de infecciones. Cerca del 75% de los pacientes con hemofilia, y en un estudio en Estados Unidos, del 50% de los pacientes con hemofilia que se empezaron a tratar con los derivados plasmáticos alrededor de la década de 1980 ya presentaban una infección por VIH o por hepatitis B. Posteriormente, ya que se instauró la pasteurización, el calentamiento al vapor y el calentamiento en estado liofilizado, fue que se empezaron a disminuir estas infecciones o estas infecciones asociadas al uso de los derivados plasmáticos, hasta en la actualidad tener una tasa de infecciones muy baja con el uso de estos derivados. Bueno, esta es otra tablita que igual nos marca un poco de la historia, desde 1950 a 1960, que se empezaron a utilizar el plasma y los crioprecipitados. Alrededor de la década de los 80, que se utilizaron el factor ya derivado del plasma. Aquí, sin embargo, comenzó a incrementar la infección por VIH y hepatitis asociada a la transfusión. Posteriormente, en los años de los 90, se empezaron a desarrollar los factores derivados del plasma ya purificados, y disminuyeron la tasa de infecciones. Y alrededor de también la década de 1990 fue que se empezó también a utilizar ya la profilaxis y el tratamiento en domicilio.
Entre 2000 y 2010 empezaron ya a utilizar los factores de vida media extendida y también se empezaron a desarrollar estos factores recombinantes derivados de las células humanas. Y lo más nuevo que a partir de entre la década de los 2010-2020 que se empezaron a utilizar el tratamiento de no reemplazo, en donde ya empezamos a tener estos anticuerpos monoclonales como el emicizumab. En cuanto al factor recombinante, que actualmente pues ya son los que utilizamos en el tratamiento, encontramos que igual dentro de la historia tenemos los factores de primera, segunda y tercera generación. La diferencia de estos factores en cuanto a la generación va a ser de dónde deriva el factor y también el medio del cultivo en el que se encuentra el factor. Los de primera generación se van a encontrar o van a ser derivados de las células de ovario de hámster chino y el medio de cultivo contenía albúmina. Los de segunda generación seguían siendo de células de ovario de hámster chino, sin embargo ya cambiaron el medio de cultivo y destituyeron a la albúmina. Y finalmente los de tercera generación ya no cuentan con albúmina, tenemos ya que tienen un agregado estabilizador, que también va a hacer que se aumente la vida media de estos factores, entonces son los factores que utilizamos actualmente. Dentro de los factores recombinantes también actualmente se encuentran las moléculas de vida media extendida. Dentro de los más actuales se encuentra el efanesoctocog, que esta va a ser una proteína de fusión en la que se va a encontrar el factor 8 unido al factor de von Willebrand con una proteína que le llaman proteína exten, que va a hacer que sea menos propiciado a la proteólisis y incremente su vida media, que en cuanto a los estudios que se han desarrollado, que ya se encuentran en fase 3 y algunos en Estados Unidos ya se ha utilizado, dura hasta 37 horas su vida media. Lo principal o dentro de las principales beneficios de este tratamiento, de esta molécula, es que aparte de ser un factor de vida media extendida en el que podemos alargar el tiempo de administración entre cada dosis, también se ha visto en los últimos estudios que su nivel plasmático se encuentra, generalmente su valle está por arriba del 5%, entonces entre el 3 y el 5%. Entonces, aparte de que es un tratamiento de vida media extendida, también incrementa mayor actividad del factor 8. Bueno, dentro de la principal complicación de los pacientes con hemofilia, o de la más temida, es el desarrollo de inhibidores. Tiene una incidencia en hemofilia del 20 al 30% de los pacientes que se encuentran o que tienen el diagnóstico de hemofilia A van a tener desarrollo de inhibidores, a la diferencia de los pacientes con hemofilia B, que tienen menor incidencia de inhibidores con un 3 al 5%, dependiendo de la literatura en la que lo revisemos, pero generalmente son los porcentajes que se encuentran. Los inhibidores van a ser anticuerpos de tipo inmunoglobulina, de tipo IgG, principalmente IgG4. Se va a formar ya que el cuerpo del paciente al cual estamos administrando el factor 8 lo va a ver como una molécula extraña, ya que el paciente no produce por él mismo el factor 8 o el factor 8 endógeno, a nosotros estarle administrando, aunque sea derivado plasmático, lo visualiza como extraño y produce estos anticuerpos en contra del inhibidor. Y la presencia de estos inhibidores lo que nos va a incrementar va a ser la mortalidad y la morbilidad en los pacientes en los que ya se encuentren con este desarrollo, ya que el tratamiento o la infusión del factor 8 va a ser ineficaz. Dentro de la fisiopatología del desarrollo de los inhibidores, vamos a ver que el factor 8, al ser una molécula exógena, como ya les había comentado, el paciente no va a reconocerla como propia porque no tiene la producción del factor endógeno tampoco. Se va a poner, al entrar en contacto con las células presentadoras de antígeno, lo va a internalizar
y con este se va por medio de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente tipo 2, la célula presentadora de antígeno lo va a presentar o lo va a, se va a relacionar con las células o los linfocitos B, y estos van a crear los anticuerpos en contra de este factor. Al tener mayor exposición a este factor, hay un mayor incremento en la producción de estos anticuerpos, y al volver a exponer al paciente a estos factores, es como un círculo vicioso en el cual se incrementan estos anticuerpos. Dependiendo de las unidades Bethesda, dependiendo de la cantidad de factor que se encuentre en cada paciente, va a ser cómo se va a clasificar. Vamos a ver que tenemos dos tipos de inhibidores, que estos van a ser los inhibidores de baja respuesta, que se encuentran por debajo de 5 unidades Bethesda, y los inhibidores de alta respuesta, que se encuentran por arriba de 5 unidades Bethesda. A lo que nos estamos refiriendo con la respuesta de baja o alta respuesta es la respuesta anamnésica que tienen estos factores. Al volver a exponer al paciente al factor 8, los inhibidores de alta respuesta van a reaccionar mucho más rápido a la exposición al factor y incrementan. Dentro de esto, la clasificación, o para entenderlo, tenemos que una unidad Bethesda va a ser una unidad Bethesda es la concentración capaz de inhibir el 50% del factor 8 en una mezcla de plasma de un paciente, del plasma del paciente y convertido con un plasma normal. Dentro de los factores de riesgo, dentro de el riesgo del desarrollo de los inhibidores, encontramos que de las principales se encuentra la exposición al factor. Se dice o está estipulado que el mayor riesgo de desarrollo de inhibidores se encuentra dentro de las primeras 20 a 50 exposiciones del factor. Es por ello que en los pacientes que no han sido tratados previamente, se sugiere iniciar el tratamiento, las guías sugieren o recomiendan iniciar el tratamiento con derivado plasmático, ya que se ha visto que tiene una menor respuesta inmunológica. También tenemos que encontramos factores para el desarrollo de inhibidores, los cuales se van a clasificar en factores no modificables y posiblemente modificables, y estos, los que encontramos dentro de los factores no modificables y de las principales, van a ser el tipo de mutación que vamos a encontrar o que va a desarrollar la ausencia o la disminución del factor 8, encontrando que dentro, por ejemplo, la inversión del intrón 22, que es la mutación más frecuente sobre todo en nuestro país, tiene el 25 al 50% del riesgo de la formación de inhibidores, y dentro de la que se encuentra más alta con un 75% de riesgo de la formación de inhibidores son las de lesiones multidominio. Otro de los factores que no son modificables y que son factores de riesgo para el desarrollo de los inhibidores va a ser la historia familiar. Si nuestro paciente tiene un familiar que desarrolló inhibidores, este va a incrementar 3.2 veces más el riesgo de desarrollar inhibidores. En cuanto a la etnia, se dice que el riesgo incrementa de 1 a 4.7 veces más en las personas no caucásicas, sobre todo de ascendencia africana y latinoamericana. Y dentro de los principales factores de riesgo modificables que tenemos a los pacientes en los que se encuentran expuestos a dosis frecuentes de factor, por ejemplo, los pacientes en los que se encuentran sometidos a cirugías mayores o traumatismos, sobre todo en los que se necesita o los que se ven expuestos a las administraciones de factores altas, del 80 al 100%. Nosotros con nuestro paciente tuvimos estos factores de riesgos modificables, sin embargo, no, pues al requerir este factor de manera frecuente, no pudimos nosotros tampoco cohibir el sangrado y seguía estando expuesto al factor 8. Otro de los factores también es la inflamación y la infección. Se ha visto asociado también al incremento del desarrollo de inhibidores.
y el tipo de concentrado de factor, como les comentaba al principio, el factor recombinante va a tener un mayor riesgo de formación de inhibidores, en contrario del factor derivado del plasma. Dentro del tratamiento de los pacientes con inhibidores, en estos pacientes la principal meta va a ser que no sangren y nuestro principal como reto es en los pacientes en los que ya llegan con un sangrado. En estos pacientes el tratamiento, bueno, se dice que cuando tienes el desarrollo de inhibidores, el principal tratamiento, el estándar de oro es el inicio de la inmunotolerancia. Sin embargo, en estos pacientes cuando llegan con sangrados activos, tenemos los agentes bypass o los agentes de derivación para estos retos hemostáticos. En estos nos encontramos o tenemos también nosotros disponibles el concentrado de complejo de protrombina activado, que es el FEIBA, y el factor 7 recombinante. Dentro de estos agentes bypass, por ejemplo, nosotros que utilizamos con nuestro paciente, tuvimos que utilizar también un esquema en el que tuviéramos que intercalar estos agentes, ya que las guías te marcan que si bien se prefiere el factor 7 activado para el tratamiento de estos pacientes y las hemorragias en estos pacientes con inhibidores, debes de utilizar el que tengas a la mano. Puedes utilizar FEIBA. La diferencia o el contra del FEIBA es que tiene mayor riesgo protrombótico. Sin embargo, en los pacientes, pues si es lo que tienes a la mano, lo puedes utilizar. Existe un estudio, el estudio FENOP, que compara la efectividad de estos dos agentes bypass en el uso o en los pacientes con inhibidores. Y no se encuentra gran diferencia en cuanto a la efectividad de ambos. Están ambos entre el 80% de efectividad, con un 80% de FEIBA y 78% en Novoseven. Sin embargo, con la diferencia de que el FEIBA tiene un mayor riesgo protrombótico. La guía de la Federación Mundial de la Hemofilia nos sugiere también en los pacientes en los que tienen inhibidores y en los que requieren un alto o están sometidos a un alto riesgo hemostático, en el que nos sugieren utilizar estos agentes bypass intercalados, utilizando cada 3 horas, dependiendo también pues la vida media de estos pacientes, de estos factores, sabiendo que el factor 7 tiene una vida media muy corta de aproximadamente 4 horas. Y este fue el esquema que nosotros intentamos utilizar en nuestro paciente. También no pudimos utilizar como tal todo el esquema porque no teníamos en ese momento factor 7 suficiente para tratarlo, entonces utilizamos por eso este combinado. Bueno, la inmunotolerancia inducida o ITI es el principal tratamiento de los pacientes que desarrollan inhibidores. Se dice que su éxito ronda entre el 75 al 80% y la eficacia se van a ver más beneficiados entre más pronto es el inicio de la inmunotolerancia. En cuanto se hace el diagnóstico de los inhibidores, lo ideal es iniciar la inmunotolerancia. De acuerdo, esta se va a utilizar o se va a iniciar dependiendo de la dosis, dependiendo también de las unidades Bethesda que va a tener el paciente. Se dice que tiene mejor pronóstico los pacientes que tienen un menor de 25 unidades Bethesda, en el que se pueden utilizar dosis bajas de esta inmunotolerancia, que son a 50 unidades por kilo, 3 veces por semana. Y los pacientes que tienen peor pronóstico son los pacientes que tienen arriba de 200 a 1000 unidades Bethesda, y en estos se tienen que utilizar dosis altas diarias de factor con el fin de disminuir el título de inhibidores. Sugieren que se tiene que llevar la monitorización al inicio de la inmunotolerancia en las primeras 2 a 4 semanas y posteriormente cada 4 semanas para ir disminuyendo, para ver si está funcionando la inmunotolerancia, y también de acuerdo a cómo puedes ir iniciando. Si tu inmunotolerancia no está respondiendo e iniciaste con dosis bajas, puedes ir incrementando la dosis dependiendo de tu respuesta.
Actualmente, lo último que tenemos en el tratamiento de hemofilia, sobre todo en el paciente también con inhibidores, es la terapia de no reemplazo. Bueno, actualmente dentro del principal o el más conocido actualmente es el emicizumab, que sabemos que es un anticuerpo monoclonal biespecífico, que lo que va a hacer prácticamente es como hacer el trabajo del factor 8 sin ser un factor 8, y es por eso que no se va a ver afectado con la presencia de los inhibidores. Otro de las moléculas que tenemos o que se encuentran clasificadas en esta terapia de no reemplazo, que aún se encuentran también en protocolos de estudio, es el fitusiran, que esta base es una antitrombina, y el concizumab, que es otro anticuerpo monoclonal, que lo que va a hacer es inhibir el dominio Kunis del inhibidor de la vía del factor tisular, inhibiendo la fibrinolisis. El más estudiado y el que tenemos más, bueno, a la mano, sobre todo aquí nosotros, es el emicizumab. Fue autorizado por la FDA en 2017. Su principal indicación es en los pacientes de hemofilia A con inhibidores. Sin embargo, se ha visto, ya hay estudios en los que se ha utilizado en pacientes en los que no tienen inhibidores, en los que tienen difícil acceso, y también ya se está utilizando en estos pacientes en los que no tienen inhibidores. La dosis de carga es de 3 miligramos por kilo, dosis semanal durante 4 semanas, y posteriormente tenemos dosis de semanal cada 2 semanas o mensual, que va de 1.5 miligramos por kilo la dosis semanal, 3 miligramos por kilo la dosis cada 2 semanas, y 6 miligramos por kilo la dosis mensual. Y básicamente es el mecanismo de acción de la molécula de emicizumab, que va a ser como un mimetismo del factor 8. Son las presentaciones que tenemos actualmente de emicizumab. Y bueno, nada más recordar que la presentación de 30 miligramos no puede ser mezclada con las otras presentaciones porque su concentración es diferente. Y por último, lo más nuevo que tenemos en hemofilia, o que se está desarrollando ya en hemofilia, es la terapia génica, que lo que trata es de modificar esta información genética. Se ha visto más desarrollada, o se encuentra más desarrollada en cuanto a la hemofilia B, pero ya hay estudios en curso para hemofilia A, y dentro del mecanismo lo que hace es que utiliza como vector la cápside del adenovirus recombinante, y se infunde de manera intravenosa para que lo que se busca es que haya un mayor aumento en la producción del factor 8. Y sería todo. Gracias. Por su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos ya pocos minutos. Bueno, si no es así, podríamos cerrar. En la discusión del grupo 1, la doctora Mashenka Moreno decía algo que creo que es importante. Estamos sujetos a que estén, y algunos que llegaron y otros que van a llegar, nuevos productos para el tratamiento y prevención de las hemorragias en hemofilia. Pero ustedes, como médicos en formación, deben de tener cierta información de cuál es el estado actual, qué tan cierto es lo que se dice o qué tanta evidencia hay al respecto. Entonces, me gustaría que de forma breve nuestras 3 expertas, si están todavía por aquí, pudieran comentarnos qué opinan de todos estos nuevos productos que tenemos para el tratamiento y la profilaxis de los pacientes con hemofilia.
Si quiere empezar la doctora Mashenka Moreno para hacernos un breve comentario de esto que creo que, como ella lo comenta, pues es importante que los médicos jóvenes tengan cierta precaución en la información de estos productos. Bueno, pues como comentábamos, me parece que actualmente tenemos una cartera muy importante de productos y cada vez van a llegar más. Y finalmente el tratamiento lo debemos de hacer de forma personalizada. Cada paciente vamos a tener en dónde va a encajar y cuál va a ser el mejor producto para él, de acuerdo a su acceso venoso, a su edad, a las mutaciones genéticas que tenga, a los factores que podamos modificar para el desarrollo de inhibidores, su actividad física. Algo que mencionábamos mucho es que ya nos debemos de olvidar de este niño que no podía hacer como muchos deportes, muchas actividades, porque ahora yo como médico tengo que ajustar para que este paciente haga las actividades con una calidad de vida similar a la de una persona sin esta enfermedad. Entonces, de cada uno de los productos que tengamos, tenemos que sacarlo mejor y ver qué producto le encaja a ese paciente. No perdernos en que vamos a tener un montón de productos porque hay muchos que van a ir saliendo. También vemos pronto la terapia génica. Entonces, no perdernos en este mundo de nuevos productos, sino ir personalizando y valorando a cada paciente porque van a tener un montón de cosas para dónde escoger. Cuando a nosotros nos llega el emicizumab, decían, pues ya, ¿qué más hay de hemofilia? Y siguen saliendo productos y no está siendo fácil la decisión de a cuál te vas a ir. Entonces, mantenerse muy informados, leer todos los estudios y valorar de forma personalizada a cada paciente. Muy bien. A la doctora Mónica Lozano, me gustaría que nos comentara la profilaxis. Obviamente eso es algo que llegó para quedarse, no solamente porque mejora la calidad de vida, sino porque reduce los costos, paradójicamente, y eso es algo importante de transmitir a las autoridades y a los proveedores de salud. Pero en una situación de un país en desarrollo, con un sistema de salud fragmentado como es nuestro país, ¿qué considera usted? ¿Cuál es la situación actual en México, en las instituciones públicas? ¿Y qué podemos hacer para tener un tratamiento útil, pero razonable también desde el punto de vista de costo-beneficio para los pacientes? Gracias, doctor. Es muy importante esto que menciona. Sabemos que lo que antes se consideraba catastrófico, un diagnóstico catastrófico en un paciente, el de hablar que tenía paciente con hemofilia, ahora puede tener un buen pronóstico y se habla puntualmente en los artículos que lo mencionan en países con recursos de salud ilimitados. Sin embargo, nosotros no estamos lejos de eso, dado que tenemos acceso a muchos de estos productos, pero como bien dice la doctora Mashenka, no es que tengamos todos estos productos a escoger y decir cualquiera de ellos puedo usar, porque para cada paciente va a ser uno en específico. Y, por ejemplo, el hecho de contar con emicizumab, ahora lo mencionábamos en la discusión del grupo, si bien es cierto, tenemos ya estudios que avalan tanto que sean para pacientes con inhibidor como sin inhibidor, sí es bien importante en nuestra situación, en nuestro país, en nuestra realidad, ir priorizando a los pacientes que no tienen otra opción. Por ejemplo, primero los pacientes con inhibidor, ofrecerles, por ejemplo, este tipo de productos. Si tengo para darle a los demás pacientes sin inhibidor o los pacientes en edades tempranas, como para ahí lo mencionamos, probablemente irlo avanzando en eso. Sin embargo, ir tratando de dar el máximo beneficio de cada uno de los productos a la característica de cada uno de los pacientes. Y en ese sentido, no olvidar que contamos con muchas herramientas de sustento bibliográfico, guías de práctica clínica, obviamente basadas en las internacionales y en las de la Federación Mundial de Hemofilia, pero ya tenemos con muchos herramientas en ese sentido y documentos nacionales,
en cada una de las instituciones, pero además se cuenta ya con el protocolo técnico que trata de unificar precisamente ese tratamiento para los pacientes, para que cualquier paciente con hemofilia pueda atenderse de la misma manera en cualquier institución, sea IMSS, sea ISSSTE, sea SEDENA, sea la que sea, y para allá es a donde a lo mejor habría que dirigirnos, tratar de darle ese beneficio a todos los pacientes, independientemente de la institución en la que estemos. Y nosotros como médicos, tanto en formación como los médicos que estamos a cargo de cada una de las clínicas de hemofilia, pues tratar precisamente de impulsar también en lo administrativo para poder alcanzar ese protocolo integral y unificar ese tratamiento en México para todos los pacientes. Claro, yo creo que eso es fundamental, porque además podríamos analizar los resultados en la población mexicana que no necesariamente son los mismos de otras poblaciones. Bueno, para Así es. terminar, le pediría yo a la doctora Soto si cierra con algún comentario al respecto. Adelante, Janet, por favor. Bien. Sí, doctor, buenas noches. Fíjese, doctor, nomás así como un poquito también, como nos están llegando nuevos productos, pues también va de la mano el laboratorio. Sabemos que muchos de estos productos no los vamos a medir con los métodos convencionales que ya tenemos en el hospital. Entonces, a la par que van a entrar, e inclusive que ya tenemos el emicizumab, no los hacen los métodos cromogénicos en muchos hospitales, doctor. Entonces, también conocer realmente el producto, cuál otro puedo empalmar al mismo tiempo, a qué dosis, porque va a cambiar totalmente y lo sabemos en la literatura. Actualmente, aparte de dar el enfoque que todavía nos falta a muchos pacientes con profilaxis, pues ya estamos enfocándonos sobre todo a otras prioridades que individualizando a cada paciente, ¿verdad? Tanto de articulaciones, que tengan algún otro daño. Vemos que en adultos, por ejemplo, no solamente se enfrentan a la hemofilia, sino son pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tienen muchísimas otras comorbilidades, y también se debe de valorar si en realidad ese paciente es apto para recibir alguna terapia. Siguen muy buenas terapias, la verdad, cada vez estoy más asombrada por las que vienen, pero también tenemos que estarnos actualizando de todas ellas en conjunto, ¿verdad?, con el laboratorio para poder brindar el mejor tratamiento a un pacientito de estos y que tenga una mejor calidad de vida. Pues muchas gracias a las tres. Espero que los médicos jóvenes, los residentes que tenemos aquí todavía, hayan escuchado muy bien estos comentarios que son muy importantes y que claro, no solamente es tener los productos nuevos, saber cuál es su indicación, cómo medir su actividad o su eficacia, y sobre todo, como ya han dicho, personalizar. Y recuerdo que quiero recordarles a los médicos que van a ejercer no en las grandes ciudades, que siempre tienen centros de referencia a donde enviar sus pacientes para que puedan estudiarse mejor y ustedes puedan a su vez ya en su lugar de origen poder aplicar un tratamiento mucho mejor, mucho más personalizado. Pues ya no tenemos más tiempo de preguntas, pero agradezco mucho a las doctoras expertas en el tema, a los médicos del Hospital Infantil de México, a las doctoras que presentaron el caso clínico y que presentó la revisión, y a los residentes. Espero que tengan una muy buena información de este tema que sigue siendo importante en nuestro país. Que pasen muy buenas noches y hasta la próxima.